Un discipulado eficaz. El mejor discipulado es el buen comportamiento, que es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Y puede verse en la disciplina que tiene el individuo. Un hombre disciplinado, como se dice en la escritura, golpeo mi cuerpo, es decir, lo pongo en servidumbre. Me preguntaba, ¿por qué también siento yo temor ofender a otro? ¿Cómo uno se siente mal también lastimar a otro? ¿Por qué en la oración, por qué en la oración íntima, eh, algunos le pedimos a Dios que nos perdone, y que nos ayude a no ofender? Esas son situaciones eh, muy lindas porque son provocadas por el Espíritu que nos redarguye y nos convence de pecado. Allí hay en la carta del apóstol Pablo, segunda carta, en su capítulo 7, verso 10, habla de una tristeza que es según Dios. Esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Pero dice que ahí mismo, dice que hay una tristeza que es del mundo, que esta produce muerte. Amigos, no permitamos que el orgullo evite que reconozcamos cualquier pecado que cometamos, cualquier error que cometamos, cualquier ofensa que nosotros hagamos. Aceptemos la confrontación como un medio para el crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual, porque para muchos es dificultoso aceptar también la exhortación y ser confrontados. ¿Y a quién le va a gustar ser confrontado por el pecado? Pues es bastante difícil ser liberado, a menos que uno confiese su pecado. Y hay que confesar el pecado para ser liberado. Y ahí vemos tantos ejemplos, por decirlo así, en la 2 Corintios capítulo 2, también habla que el escritor o Pablo mismo dice que porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribo, les dice, le habla a los corintios y les escribe con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, les dice, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero ahí había un problema, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. A esa persona, pues, había cometido algún error, de eso habla ahí en esa carta. Pero el consejo está ahí donde dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, debéis consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y entonces ahí les dice, con eso se confirma el amor. Encontramos ahí un hombre que se había arrepentido y que no tenía que ser rechazado por sus errores. En cierto punto, alguien lo hubiera expulsado en lugar de restaurarlo. Y entonces ahí hay un verdadero discipulado. Porque el verdadero discipulado es el fruto de un verdadero arrepentimiento, porque trae el arrepentimiento pues trae un comportamiento convencedor. Bueno, ahorrémonos los motivos de cuál era la transgresión, pero miraremos que este hombre necesitaba perdón, como yo lo necesité, como muchos lo necesitamos, como todos necesitamos el perdón de Dios. Satanás podía ganar mucha ventaja ahí si hubieran despedido, si hubieran sacado a aquel hombre de la congregación. Pero donde leemos eso, ahí notamos que hay un verdadero discipulado, ¿verdad? Porque está mostrando lo que tenemos que hacer. El dolor por el pecado es una obra del Espíritu Santo.
Porque Juan allá, quiero decir Juan, allá en el capítulo 16, verso 8, dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados, no hay verdadero arrepentimiento si la gracia de Dios no obra. Y la gracia de Dios se mueve y por eso es que existe la exhortación. Entonces la disciplina es tan importante en nosotros. Seamos los individuos disciplinados. Es sencillo entender para no ser acusadores, porque la Biblia nos muestra en la 2 Corintios siempre, ahí en capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo y estaba reconciliando consigo al mundo. Y no les tomó en cuenta los pecados, no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, dice. Pero entonces ahí dice que nos encargó a nosotros, dice la carta, la palabra de la reconciliación. No tomó en cuenta los pecados. Ya, pues los hombres muchas veces toman en cuenta muchas cosas y no saben perdonar. Y eso es sencillo entenderlo para que no nos volvamos a acusadores. Aborrecer el pecado es buscar no cometer la falta, porque es dañina. Y eso es lo que Dios nos da, espíritu que aborrece el mal. No se puede aborrecer el mal viviendo en él. En el perdón está la luz y ese es el impulso del espíritu. Probablemente no hayamos entendido el dolor del pecado. Bueno, algunos, porque en mi caso yo entendí el dolor del pecado, porque sí sentí dolor por el pecado. Pero como te digo, ahora tiemblo. Tiemblo para poder explicar algún error, para poder exhortar a alguien, tiemblo, para poder defenderme de algo, tiemblo, porque tengo temor de Dios, no quiero ofender. Y esas son las cosas que hace el Espíritu, hay temor de Dios. Yo experimenté ese dolor que causa el pecado. Es como que en tu trabajo, bueno, en el trabajo alguien se emborracha y comete una gran tragedia, ¿verdad? Y luego no hay cómo regresar a su trabajo porque fue fuerte la tragedia y de pronto regresa y le perdonan, solo le exhortan y bueno, ¿qué podrá sentir esa persona que hizo grande mal, que de pronto era para despido, pero no lo despiden? ¿Cómo se conmoverá ese corazón, verdad? Bueno, si un niño por primera vez se quema las brasas, de pronto luego le tiene miedo al fuego. Y también, si en un lugar se sabe que están asaltando de muerte, no se pasa por el camino, sino que se busca otro camino. Amigos, si nos arrepentimos, sentiremos pena eh, hasta cuando de pronto se nos salgan algunas malas palabras, vamos a sentir pena. Entonces, el discipulado eficaz es una experiencia pura en la gracia de Cristo. Cuando esta gracia está en uno, se desea, amado amigo. Pero ¿qué más se oye decir por la mala actuación? Se oye más decir para ser así como ellos, mejor nada. Amigos, el mejor discipulado es el mejor comportamiento. Veamos la presentación de Pablo, cómo él daba testimonio del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Lo demás lo hacía a un lado. Porque allá en Mileto, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17 en adelante, dice que desde Mileto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los hizo llamar, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, mire cómo se estaba presentando, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Les está diciendo, ustedes han visto cómo ha sido mi comportamiento, y les decía, sirviendo al Señor con toda humildad. Mire su presentación, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Se presentaba como un servidor de Dios, con un hombre humilde, así se presentaba. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas y testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira el mensaje que llevaba él.
Aprendamos nosotros, ese es el verdadero discipulado. Entonces, ¿qué vamos a llevar? ¿Cuál es el mensaje entonces que llevamos? Él testificaba ahí acerca de cómo él se estaba comportando y cómo lo veían. Y al mismo tiempo dice que no renunció. A pesar de todas las tribulaciones que le pasaban, él no renunció, no huyó de predicarles el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que debería estarse predicando más todavía, más aún todavía. Él sabía que le esperaban tribulaciones, le esperaban muchas tribulaciones, pero lo que a él le interesaba era acabar la carrera con gozo. Y es lo que nos debe interesar. ¿Qué importa que el otro no quiera? Nos debe interesar acabar la carrera con gozo, porque el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, estamos en Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El mensaje, yo le veo ahí el punto central. El testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hablaba del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Él se sentía limpio. Él se sentía limpio de la sangre de todos por el mensaje que les había predicado. Se sentía limpio de la sangre de todos con haberles predicado el Evangelio verdadero. Y quiere dejar una recomendación. ¿Qué piensa que a él, verdad? ¿Qué piensa usted? A él no le venían tribulaciones, pero no se detuvo, no se detuvo. Bueno, Hechos capítulo 20, verso 26, dice también que, por tanto, yo os protesto, dice, porque él estaba también diciéndoles que se sentía libre por el trabajo que había hecho en ellos. Entonces, por tanto, yo os protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, el consejo de Dios, el consejo de Dios, porque él no rehuyó de eso, no huyó de eso. Por tanto, mirad, les dice, por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar en la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El servidor de Dios, mire. Ese es el discipulado. Porque yo sé que después de mi partida, entonces él sentía pena. Sentía algún temor de que después que él partiera, se fuera de ellos, entonces iban a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, que lo van a desviar, que van a ser implacables. Les estaba diciendo, ese era el temor. Allá no está acá con ustedes, les decía, de pronto van a entrar ahí lobos rapaces. Fíjense hasta dónde estamos llegando con este tema. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, les aconseja, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él les estaba diciendo, acuérdense de estas exhortaciones y que las hago con mucho dolor, con mucha tristeza y con mucho temor, pero lo hago para que ustedes se recuerden. Y que cuando yo me vaya van a entrar gente que los va a desviar. Entonces, con eso estaba dando las instrucciones, que se levante alguien ahí y que le pida a Dios que siga el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué miraban hacer a Pablo? ¿Qué miraban hacer a Pablo? ¿Qué nos miran hacer a nosotros? ¿Acaso es un buen discipulado que te vean hacer el mal? ¿Que te vean discutir allá afuera? No. Eso no es un buen discipulado, pero es un buen discipulado que te vean hacer el bien, que te vean hacer la obra de Dios, que te vean hacer la voluntad de Dios, que tengas temor de Dios. Ese es un verdadero discipulado. Eso trae disciplinas porque alguien querrá ser como tú, que estás buscando a Dios, que estás siguiendo a Cristo. Entonces, porque la Biblia dice a Timoteo en primera y capítulo 3 y verso 7, y también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo.
Para todo creyente, el testimonio allá afuera no debe ser débil, no debe ser débil. Entonces, ahora sabemos las ventajas que quiere ganar Satanás, que nos dividamos, que no nos queramos, que no nos reunamos, que quiere ganar ventajas ahí, ¿verdad? Yo he entendido que es llevar la mía extra, he entendido que es poner la otra mejilla y también he entendido que es la venganza. Entonces entiendo que mi posición es vivir arrepentido y agradecido por todo lo que Dios me ha perdonado. Y el discipulado que te doy es que acabemos la carrera con gozo, haciendo a un lado las imperfecciones de los demás. Que Dios te bendiga.